Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Morlán y hoy quiero platicarles un nuevo descubrimiento que hice respecto a la complementariedad que existe entre el Templo Mayor de Tlatelolco y el Templo Mayor de Tenochtitlan. Recordemos que estas son ciudades gemelas, ambas de origen mexica, pero que cada una tiene una orientación distinta. Recordemos que en Mesoamérica las orientaciones de los templos no eran casuales, no era porque se veía bonito aquí o porque le iba a dar más sol aquí o más la sombra acá, no. Todo tenía una intencionalidad de ceñirse a lo que es el movimiento aparente de los astros, de la luna, del sol principalmente, pero también de Venus. Estos tres astros eran los más importantes respecto a lo que pertenece a su mecanismo de conteo temporal. Entonces, la ciudad de Tenochtitlan está orientada, al menos eso es lo que nos comentan los arqueoastrónomos, tanto Iván Sprague con Sánchez o también el doctor Galindo Trejo, que están orientadas al menos en sus primeras etapas, claro, considerando que son ya edificios muy viejos con hundimientos y fueron destruidos, pero aún así se puede rescatar un poco la intencionalidad de qué era lo que estaban viendo los mexicas. Parece ser que entonces las primeras etapas de lo que sería el Templo Mayor de Tenochtitlan está orientado hacia lo que son 73 días antes y después de los solsticios, 73 días antes y después del solsticio de invierno y 73 días antes y después del solsticio de verano. Estas fechas corresponden a las fechas marzo 4, octubre 9, abril 9 y septiembre 2, que serían las fechas en las que el Sol se pone alineado con su eje de simetría en las tardes o también sale alineado con su eje de simetría por las mañanas, esto al ras del suelo, digámoslo para una forma de poder entender por qué es que habrían hecho esta intencionalidad. Entonces, todos los 4 de marzo, el 9 de octubre, el 9 de abril y el 2 de septiembre, el Sol se pone o nace relacionado a su eje de simetría de lo que sería el Templo Mayor. Estas fechas aquí las vemos, por ejemplo, el 9 de octubre, esto está hecho para el 2027, el Sol está de alguna manera saliendo, esto está ilustrativo, saliendo por detrás del eje por atrás de lo que será la pirámide del Templo Mayor, esto alineado con su eje de simetría, esto sería el ras del suelo, lo que sería la línea de horizonte. Lo mismo sería para el 4 de marzo. Y para el 9 de abril y para el 2 de septiembre el sol se estaría poniendo enfrente de lo que sería el Templo Mayor. Ahora bien, para el Templo Mayor de Tlatelolco está orientada a otras fechas. También los mismos arqueoastrónomos nos han hablado de estas fechas. En este caso estaríamos hablando del 12 de octubre, el 1 de marzo, el 11 de abril y el 30 de agosto. Parece como que no tuvieran una relación respecto a lo que serían las fechas del calendario. Pero aquí viene la parte importante, porque hemos descubierto que ambos templos, tanto el Templo Mayor de Tlatelolco y el Templo Mayor de Tenochtitlan, están orientados para ir siguiendo al planeta Venus, al planeta del Quetzalcóatl. Este planeta que tiene esa doble característica de verse en las mañanas o verse en las tardes, o a veces con sus tiempos de que es invisible o de invisibilidad, y que es tan importante, su brillo es el tercer elemento más importante, el tercer astro más importante de brillo respecto a lo que sería cómo se ve de la Tierra. Entonces sabemos que el planeta Venus es muy importante, pues se relaciona precisamente a su numen Quetzalcóatl. Recordemos que este planeta Venus tiene una cuestión muy interesante con la Tierra, porque hay inclusive esta lápida que podemos encontrar allá en el mundo maya, esta está exhibida en el Museo de Cancún, en donde los arqueólogos han descubierto, han interpretado esta lápida como lo que significa 8 años de la Tierra son exactamente igual a 5 años de Venus. Este es el ideograma del planeta Venus, este es el ideograma de lo que sería el Shiwit o lo que sería el año, y aquí vemos precisamente un haz como de cañas representando a un ladito de ellos están estos 8 círculos que podrían representarse 8 unidades, entonces esto puede leerse como 8 años pues de la Tierra, y esto sería Venus.
Algunos arqueólogos han interpretado esta barrita como si fuera un número 5 y aquí se puede ver como un amarre. Entonces esto nos puede de alguna manera mencionar o interpretarse como que 8 años de la Tierra son igual a 5 años de Venus. ¿Qué quiere decir esto? Que si el año de la Tierra, visto desde términos calendáricos, sabemos que era de tan solo 365 días. Si uno multiplica 365 por 8, nos va a dar exactamente 2920 días. Y lo mismo va a pasar, recordemos que el ciclo sinódico o aparente del planeta Venus también tiene una relación directamente con esta ecuación, porque 584 por 5 son también 2920 días. Es decir, 5 años o aparentes de Venus son igual a 8 años de la Tierra. Esta es una ecuación calendárica y astronómica muy importante. Entonces lo que vamos a ver es que las orientaciones tanto del Templo Mayor de Tlatelolco como el de Tenochtitlan fueron establecidas, sí, para medir obviamente el Sol y para ir siguiendo el calendario, pero para que de alguna manera se pudieran medir estos 2920 días, que es exactamente lo que acabamos de ver mostrado en esta ecuación. ¿Por qué? Imaginemos que nosotros estamos en Tlatelolco en el 12 de octubre del 2019 y vamos a ver cómo el sol iba a amanecer, se iba a ver cómo el sol al amanecer iba a estar alineado con este eje de simetría ahí en Tlatelolco. Y resulta que 2920 días después, es decir, 5 veces el ciclo sinódico de Venus o 8 años exactamente, llegaríamos a la fecha 9 de octubre del 2027 y veríamos cómo el Sol estaría también saliendo, pero esta vez alineado con lo que sería el eje de simetría no de Tlatelolco, sino de Tenochtitlan. Quiere decir que si empezamos a contar el ciclo de 2920 días ahí en Tlatelolco, cuando termine ese ciclo o esa parte de medirse esas 5 veces 584, vamos a medirlo y acotarse con el nacimiento del Sol, pero en Tenochtitlan, en el Templo Mayor, el 9 de octubre del 2027. Entonces, es como si fuera un gran calendario, como si ambos templos hubieran sido orientados para acotar entre sus amaneceres y sus atardeceres este ciclo precisamente de lo que sería la conmensurabilidad del ciclo sinódico de Venus con la Tierra, representado y medido en los templos mayores de Tlatelolco y de Tenochtitlan. Lo mismo pasa para las fechas 11 de abril y 9 de abril. También vamos a ver cómo cuando el Sol se mete enfrente del eje de simetría de Tlatelolco, del Templo Mayor de Tlatelolco, van a pasar 2920 días después y esta vez el Sol se va a meter, pero no en Tlatelolco, sino frente al eje de simetría del Templo Mayor de Tenochtitlan, aquel 9 de abril de este próximo 2027. Y lo mismo va a pasar para las demás fechas. Recordemos que son 4 fechas por cada uno de los templos. Entonces tenemos 2 aquí, 2 acá, 2 acá y 2 acá para hacer las 8 fechas. En esta ocasión, cuando vemos que el Sol nace el 4 de marzo allá en el Templo Mayor de Tenochtitlan, alineado con su eje de simetría, van a pasar 2920 días para que ahora, al revés, ahora se pueda verificar este corrimiento de ciclo, pero en Tlatelolco, pues el Sol llegará puntual el 1 de marzo del 2019 y también será alineado con respecto al eje de simetría de Tlatelolco. Y lo mismo va a pasar con la fecha de 2 de septiembre y 30 de agosto. El 2 de septiembre de 2011 el Sol se estaría metiendo frente al eje de simetría del templo de Tlatelolco y el 30 de agosto de 2019, 8 años después, estaría metiéndose frente a lo que es el templo mayor ahí de Tlatelolco. Entonces vemos cómo las orientaciones de lo que es los templos mayores de Tlatelolco y de Tenochtitlan no son casuales ni aisladas, sino están hechas para ir midiendo este ciclo y la conmensurabilidad del ciclo de Venus con respecto a la Tierra. Entonces la arquitectura nos sirve para ser testigos o como una herramienta
como un gran reloj para ir viendo los movimientos de Venus. Entonces aquí podemos ver que no solamente eran solares, que no nada más se trataba del Sol, sino que ambas orientaciones servían para ir siguiendo el movimiento del planeta Venus. Así de importante debió haber sido para su cosmovisión que inclusive sus dos templos mayores, tanto de Tenochtitlan como Tlatelolco, sus templos más importantes de la ciudad, están orientados para ir siguiendo tanto al Sol como para la cuestión de ir siguiendo a Venus de forma complementaria. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que haya quedado claro.